Bueno, vamos a comenzar la clase, chicos. Buenos días. El día de hoy nuestro tema tiene por título Puertas lógicas. También lo pueden encontrar en textos de estas áreas como compuertas lógicas. También es un sinónimo. Recordar nuevamente que estamos usando el libro de Matemáticas discretas con aplicaciones y les debo el autor, pero ahorita se los doy. El autor es Thomas Cauchy y bueno, es un texto muy completo, muy o sea, tiene muchísimas aplicaciones y entonces nos lleva de la mano no solo sobre la parte teórica, sino también sobre la parte de aplicaciones. Vamos a definir entonces lo que se conoce como una puerta lógica. La clase pasada ya trabajamos funciones booleanas y de hecho ustedes en la tarea también trabajaron sobre este tipo de funciones. Ya saben cómo construir una tabla, ya saben cuáles son los resultados de las operaciones suma, producto y complemento. Y bueno, en circuitos electrónicos los bits 0 y 1 pueden indicar bajo y alto voltaje. En general, pues estos dos valores van a indicar, pueden indicar, no sé, una señal de entrada, de salida, un sí, un no, falso, verdadero. Pero bueno, en circuitos electrónicos, pues básicamente lo que nos interesa es el tránsito de una señal a través de distintos dispositivos. Dentro de estos circuitos hay otros pequeños dispositivos que se llaman puertas o que también pueden encontrar en los textos como gates, que es el nombre de puerta en inglés. Entonces los pueden llamar ya sea puerta con puerta o gate, que aceptan ya sea una o más señales de entrada a partir de ciertas condiciones y que producen ya al pasar por esa puerta una señal de salida, que de nuevo es un bit. Cada puerta entonces lleva una única operación lógica que dependiendo del tipo de dispositivo se debe de realizar, o de dispositivos. Entonces, una puerta lógica es una función como las que ya habíamos trabajado la clase pasada, solamente que esta función está definida de una manera muy particular. Vamos a tener tres tipos básicos de puertas lógicas. Y vamos a ver que esta es una función. Bueno, para cada una vamos a definir una función que tiene distintos valores como entrada, pero en general pues podemos aplicar exactamente las mismas propiedades que para otras funciones booleanas. Entonces, esta es una función que va también de Bn a B. Recuerdan que Bn representa el producto cartesiano de B con el mismo n veces, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado, o ustedes trabajando en la tarea, funciones que van de B3 a B, ¿no? Entonces, el ingreso son 3 dígitos, x, y, z, donde cada uno puede tomar los valores ya sea 0 o 1. Y esos elementos x, y, z son las señales de entrada. Dependiendo de cuántos dispositivos o cuántas condiciones tengan en la puerta, van a interactuar ya sea 1, 2, 3 o más, dispositivos. Y cada uno de esos pues va a tener también una asignación, ya sea de 0 o de 1. Recordemos que estamos trabajando con el álgebra booleana, que tiene los elementos 0 y 1. Entonces aquí se cumplen todas las propiedades que hemos trabajado sobre álgebra booleana. Existen tres puertas fundamentales, que son las puertas AND, OR y NOT. Estas tres puertas llevan a cabo operaciones básicas que se van a hacer corresponder con el producto, en el caso de la
de la puerta AND, de la suma en el caso de la puerta OR y del complemento en el caso de la puerta NOT. Entonces es importante que recordemos esta correspondencia porque, bueno, de ella va a depender el resultado. Entonces el día de hoy únicamente vamos a definirlas y ya en la próxima sesión haremos algunas simplificaciones a partir de las operaciones que se definan. Lo que quiero que nos llevemos de esta breve sesión es la notación, la manera en cómo se definen y pues eso es lo que vamos a requerir para posteriormente realizar ya simplificaciones de algunos circuitos a partir de estas definiciones. Esta es una función, bueno, estas funciones, sobre todo las primeras dos funciones, son funciones definidas, se conoce como funciones definidas en partes, igual que se hace en funciones de variable real. Es decir, se da una condición y para esos valores que cumplen la condición se da el valor de la función. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos con la primera puerta que se llama puerta AND o la función AND. Esta puerta entonces recibe 2 bits binarios. Cada uno se va a denotar como XY y estas son entonces nuestras señales de entrada. Y va a producir, o sea, una vez que atraviesa por la puerta, va a producir una única señal que se va a denotar como XY. Recordemos que la puerta AND está relacionada con la función producto y entonces la notación es también para los bits son como el producto, X por Y. ¿Cómo va a ser este resultado una vez que salen los dos valores al pasar por la puerta AND? Bueno, el resultado puedes tomar únicamente dos valores porque estamos hablando de la función booleana con los elementos 0 y 1. El resultado será 1 únicamente en el caso en el que ambos valores de entrada sean 1. Y esto tiene sentido porque recordemos cómo se definen las operaciones entre estos elementos binarios de la clase pasada y veamos que en realidad lo que hicimos antes aquí lo vamos a plasmar en una función. Esta tabla que teníamos para el producto la vamos a plasmar en una función y en una expresión matemática, pero es en realidad lo mismo, contiene la misma información. Veamos por qué. Nos dice que el producto de X por Y será 1, como aquí, si los dos elementos al mismo tiempo, X y Y, son ambos 1. Vean que por ejemplo aquí el producto de 1 por 1 es igual a 1 y fue el único valor que nos dio como resultado el número 1. El número 1 fue el único valor. Entonces solamente cuando los dos elementos X por Y ambos valen 1 al mismo tiempo, el resultado del producto será 1. Pero para cualquier otro caso, entonces el resultado del producto será 0, que fue los otros tres son los casos que faltaría por considerar. Pero para todos los demás el resultado del producto es 0. Entonces vean que es la misma tabla que teníamos antes, la estamos ahora redefiniendo para denotarla como la puerta AND, pero es la misma información, ¿vale? La salida XY también está denotada por este símbolo que en conjuntos representa una intersección. Entonces este es otro símbolo que podrían encontrar en algunos textos. Probablemente no manejen el símbolo de por como colocar las dos variables al mismo, como multiplicando, sino que se maneje esta otra notación, pero son notaciones que representan lo mismo, que representan en este caso el producto, ¿vale? Entonces esta se puede leer como XY o como X por Y. Esta otra se podría leer como X y Y, que denotan una intersección, como lo decía, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, No, profesor. muy bien. No, Muy bien. Vamos entonces con la forma en cómo se representa esta puerta AND. Esta es la puerta AND. Ujú. Aquí observen que ingresan dos elementos, X y Y, dos señales, X y Y. Recordemos que X y Y pueden ser ya sea 0 o 1, cada uno de ellos. Entonces viene aquí X, viene acá Y, y entra en una puerta AND. Este medio círculo representa la AND, y como resultado se obtiene una única señal que se denota como XY o como lo habíamos mencionado, con el símbolo alternativo que está aquí. La tabla lógica, por ejemplo, para una función de dos variables, una función f que va, o bueno, la función AND que va de de B2 a B, tiene esta tabla lógica, que es plasmar este resultado en una tabla. Aquí tenemos los pares ordenados de B2 y el valor de la imagen, que es el producto de X por Y. Entonces veamos que para aquellos valores, aquellas parejas en donde los elementos son distintos, 0 o 1, el resultado siempre es 0 para este producto. El único caso en el que el producto es 1 es cuando ambos son 1. Entonces la misma tabla que habíamos mencionado antes, bueno, ahora la representamos ya de manera formal como la tabla lógica de la puerta AND. Este tipo de operaciones tenemos ya que memorizarlas, para que en la siguiente sesión, en la que vamos a empezar a hacer ya simplificaciones, tengamos ya frescos estos resultados, ya no tengamos que consultar siempre la tabla, aunque bueno, finalmente va a estar ahí de referencia. Muy bien. Ejemplos de este tipo de puertas. Hay algunos dispositivos en los que se deben de cumplir dos condiciones al mismo tiempo para que algo pueda operar. Denme ejemplos de un dispositivo que pueda operar a partir de que dos condiciones se cumplan. Bueno, ahorita vemos la de la pantalla, pero sería más ilustrativo que lo hiciéramos a través de ejemplos que ustedes puedan construir. Lo más importante aquí es que vayamos identificando, o sea, la parte matemática probablemente no tenga tanto problema. La tabla ya vimos cómo funciona. De hecho, hemos visto ejemplos de funciones mucho más complicadas. Lo importante es que ustedes entiendan cuándo se aplica. Y para entender cuándo se aplica o qué significado tiene, necesitamos entender o recordar de la definición qué significa ese AND. Ese AND está asociado con un y. Si yo digo, por ejemplo, ok, hay dos cosas una situación en donde haya dos elementos de entrada y que para que haya un resultado positivo, digamos, los dos deben de cumplirse al mismo tiempo, o sea, las dos condiciones deben de cumplirse al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, habla de, ¿está el tractor encendido? Ok, sí. Esta es como la podadora, la podadora que ya estaría como anclada. Sí. Ok, entonces ya cuando esas dos condiciones se cumplen, la salida es que, ahora sí, se puede podar el césped. Supongamos que por un lado está el tractor encendido, o sea, el remolque, ¿no? Donde ustedes, donde se ancla este dispositivo, bueno, esta podadora.
Pero por el otro lado, aunque esté, la podadora no está anclada. Ajá. Entonces, si ustedes arrancan, por ejemplo, el tractor, pues no van a poder podar el césped, ¿no? Porque no se cumple esa otra condición. Por eso esta condición de AND, ajá, debe ser como en conjuntos una intersección. Que las dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. O sea, este yes es nuestro 0. Perdón, nuestro 1. Ajá. Entonces, ¿se cumple? Sí. Ah, ok, entonces este lleva aquí el número 1. Uh-huh. ¿Se cumple la otra condición? Sí. Ah, ok, entonces en la puerta AND el resultado será 1. Ajá. Si, por ejemplo, resulta que el tractor no está encendido, entonces aquí vamos a tener 0. Aunque esté la podadora anclada y sea un 1, al hacerlo interactuar en la puerta AND, el resultado va a ser 0, es decir, no voy a poder efectuar esta operación, ajá, o esa actividad. Entonces la puerta AND es un I porque necesita de las dos al mismo tiempo para que me dé un resultado positivo. Ajá. Denme un ejemplo ahora ustedes de dos condiciones que se deben de cumplir para que al hacer ya la operación final de un resultado, o sea, algo se pueda ejecutar a partir de que esas otras dos condiciones se cumplan. ¿Pueden dar algún ejemplo de, aunque sea no algo en un dispositivo? Si quieren, denme un caso así de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué podría ser? Puede ser cuando estás cocinando. Ajá. Un gas, un fuego. Ajá. Y un huevo, entonces. Ok, y ya produces Pues, una salida. ajá. Ajá, entonces por un lado tienes estufa encendida, digamos, ¿no? Entonces estufa encendida, sí. Y por el otro lado ya tienes el sartén preparado con el huevo, sí. Entonces si esas dos condiciones ya se cumplen, el resultado que ya sería la cocción del huevo se va a ejecutar, ¿no? Sí. Ajá. Si por ejemplo tienes ya la cacerola con el huevo, pero no tienes la estufa encendida, entonces no se va a poder ejecutar la acción que tú requieres, que es la cocción del huevo. O al revés, si tú tienes el fuego encendido, pero no tienes la preparación, el huevo, digamos, en la cacerola, entonces, y sobre la estufa, claro, entonces no puedes tampoco ejecutar esta acción. Ajá. Entonces ahí es un ejemplo de una compuerta, sería como un ejemplo de una compuerta AND, porque se deben de cumplir las dos al mismo tiempo. Esta y esta otra. Si cualquiera de los dos está en la posición apagado, digamos, o un falso, entonces no se puede ejecutar la última función. Ajá. O sea, el objetivo que se requiere. Muy bien. Denme otro ejemplo. Puede ser igual sobre un carro de juguete. Ajá. ¿Cuál Por es? ejemplo, si tiene pila y está encendida, puede moverse. Muy bien, ajá, exactamente. Ahí tienes esas dos condiciones porque puedes poner el botón de on, pero no tienes pilas y entonces no se va a poder ejecutar, ¿no? Aquí no se podría ejecutar. Puedes tener las pilas, pero no lo enciendes y entonces tampoco se mueve. Entonces necesita de las dos al mismo tiempo. Debe estar encendido y con las pilas cargadas para que puedas ejecutar la acción y entonces hacer mover el carrito. Muy bien. Entonces aquí se necesitan de las dos. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente puerta, que se conoce como la puerta OR. La puerta OR, bueno, este es el O en inglés. En el caso de la puerta OR vamos a usar la operación, o la vamos a asociar con la operación de suma. Bueno, ahorita la muestro.
Ajá. En el caso de esta operación, pues vamos a representarlo con el símbolo de más, está asociado a la suma. Y quiero que recordemos la tabla de la suma. Vamos a recordar la tabla de la suma. Vamos a observar en qué casos el resultado es 0 y en qué casos el resultado es 1. Y a partir de ahí podemos interpretar ya para construir la función, que ya está aquí, pero es mejor si nosotros la vamos diseñando ya con lo que conocemos. Observen que la suma nos da 0 y 1 en estos casos. Cuando los dos x y y son 0, el resultado de la suma es 0. Pero vean qué pasa para todos los demás. El resultado es 1. ¿Cómo podríamos describir en palabras? Ahorita lo vamos a hacer en palabras. El resultado de la suma de x más y. ¿Cómo podríamos decir? Así como la función de hace rato, donde dijimos, vale 0, vale 1 cuando los dos son el mismo 1, pero vale 0 en otro caso. Acá, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podrían describir la suma? Ay. Estoy acá. Ajá, en la puerta OR. A partir de la tabla. Cuando se cumple al menos alguna cosa. Ok, cuando se cumple alguna condición. Ajá, al menos una. Entonces, ¿qué sería al menos 1? Vean acá, hay... Ajá, a ver. Hay 3 elementos que nos dan 1. Y eso es cuando ya sea X o Y valgan 1. Solamente en el caso de que ambos sean 0, la suma valdrá 0. Entonces, la suma se define como 1 si X vale 1 o Y vale 1. O sea, es suficiente con que uno de los dos tenga el valor de 1. A diferencia del producto o de la puerta AND, donde ambos tenían que ser 1 para dar como resultado 1. En este caso, con uno de ellos que valga 1, cualquiera de los dos, el resultado será 1. Y para otro caso, que es cuando ambos valgan 0, el resultado de la suma será 0. Entonces, esta función definida pues está representándose en esta tabla que ya habíamos encontrado antes. La suma de x más y también está denotada por este otro símbolo como una v que representa la unión de conjuntos. También ese símbolo representa la unión de conjuntos. Entonces se puede leer como x más y. En conjuntos, esta v representa también la unión. La unión entre conjuntos, aunque aquí, bueno, son elementos. Pero puedo leerlo como x o y. Entonces, la suma está asociada a una puerta, a la puerta OR. Se puede leer también como x o y. O sea, con que x o y valgan 1, el resultado será 1. Entonces, voy a poder procesar. Aquí no tengo ningún ejemplo, pero me gustaría que ustedes ahora pensaran en un caso en el que a partir de las dos entradas, con que una cumpla la condición, se pueda ejecutar una actividad. A ver, ahora pensemos en una situación así. Entonces, con que una de ellas cumpla con la condición que se requiera, se puede ejecutar y nos va a dar como resultado ya una salida positiva. ¿Cuál podría ser?
¿Cuál podría ser? Sí, no sé, puede ser el caso del internet. Si está conectado, bueno, si está prendido tu modem y tienes un dispositivo conectado a él. Ajá. Mm, O sea, la primera sería si tu internet está conectado, no, si tu modem está encendido. ajá. Y la segunda sería el dispositivo que esté conectado, ¿no? Ajá. ¿Y cuál sería la acción a ejecutar? Porque, por ejemplo, ¿para qué? Que puedes navegar ¿La qué? a través de la navegación, que puedas navegar a través del internet. Ujú. Aunque me parece que ahí tendría que ser un i, ¿no? Porque, por ejemplo, el módem puede estar conectado, pero tu dispositivo puede no estar funcionando. Pero también sería si tuviera dos dispositivos, ¿no? Ajá, ok. Ahí cómo sería, sí, sí. Ajá, que tuviera dos dispositivos y que, digamos, uno no sirviera, pero tiene el otro. Ah. Se podría conectar ahí. Aquí, ok, sí. Sí, sí, sí. Esa podría ser la opción. Entonces puedes tener dos dispositivos y puede ocurrir que uno esté conectado y el otro no. Y el otro. Entonces vas a tener conexión al final. Bueno, sí, porque uno lo tienes conectado. No necesitas tener los dos conectados al mismo tiempo para que puedas ya hacer la consulta, ¿no? O sea, entonces ahí sería uno o el otro. Ujú. Podría ser, también se me ocurre con este mismo ejemplo, un mismo dispositivo con dos señales. A lo mejor tú tienes, vamos a suponer que estando en casa, tú tienes la señal del módem y también tienes saldo para datos. Entonces puedes usar la señal del módem o puedes usar tus datos y al final lo que tú quieres, que es la conexión a internet, la vas a lograr con una o con la otra. Ya si las dos ocurre que no están funcionando, como lo sería en este caso, me da risa ahorita yo misma porque estoy señalando como si lo estuviera enfrente, y olvidé el puntero. Entonces estaba acá dando la clase con mis manos, pero no me pueden ver. Bueno, por ejemplo, esta sería el 0 y el 0. Sería ninguno de los dos está funcionando, o sea, ninguno de los dos está conectado. Es decir, ninguna de las dos señales, en el último caso, está conectada a internet. Entonces el resultado es que pues no me puedo conectar. Uh-huh. Pero tengo esas dos opciones. No necesito las dos al mismo tiempo para poder llevar a cabo la acción. Ajá. Uh-huh. Otro ejemplo. Para escribir en un cuaderno. Podría ser con una laptop. Ajá. ¿El del cuaderno es el mismo de la laptop? Es que no escuché dos voces. No. No, a ver, entonces. Bueno, con la laptop sería. Ok. Con el de la laptop sería. La salida sería prenderla con una, la puedes prender con el cargador o la otra puedes prenderla con su pila. Perfecto, exactamente. Ahí está. Entonces tienes esas dos opciones, ¿no? O sea, tienes la pila cargada o tienes la conexión del cable y puedes tener una o la otra y las dos, y bueno, al final que es tener la computadora encendida, se va a ejecutar porque no necesitas tener las dos al mismo tiempo. Tienes una o la otra. Muy bien. A ver, el ejemplo del cuaderno. Pues puedes escribir con una pluma o con un lápiz. Ajá, ok. Tienes las dos opciones. Entonces, ahí ya sea que tengas lápiz o pluma, puedes escribir. Y definitivamente en el caso en el que no tengas ni una ni otra, que sería en este caso el 00, pues no puedes hacer la actividad, ¿no? Que es escribir. Uh-huh. Muy bien, entonces, si ven ahora la diferencia con la puerta AND, que ahí las dos condiciones se debían de cumplir para que la acción se pudiese ejecutar. Uh-huh. Muy bien. La tabla, bueno, la manera de representar, ahora observen que ha cambiado. Esta compuerta ahora tiene este símbolo. Hay que distinguirlo del símbolo anterior. Este es más como bueno, el otro era recto acá y un semicírculo, ¿no? Esta es la manera de representar una puerta AND. Entonces aquí ingresan dos señales y nos devuelve la señal X más Y.
Y recordemos que es suficiente con que una de las dos esté activa, o sea, esté en 1. Pueden estar las dos activas, 1, 1, y se ejecuta la señal, pero es suficiente con que una esté activa. Por cierto, aquí estoy cometiendo un error. Esperen. Y además ya lo dije mal. Déjenme borrarle aquí porque lo puse como and. Y aquí también. Perdón. Este es or y or. Perdón, seguramente lo dije mal al principio porque estaba leyendo. Muy bien, entonces este es el símbolo para la puerta OR. Aquí vemos la diferencia con el símbolo anterior. Y la tabla lógica pues es básicamente esta misma que ya habíamos platicado, plasmada en una tabla. En este caso también es una función de B3, perdón, de B2 a B. ¿Okay? Entonces tenemos la señal, o sea, entran dos elementos, cualesquiera de estos pares ordenados, y son enviados a la suma. Y ya habíamos visto que en el caso de cuando los dos son 0, pues es el único caso en el que no podemos tener resultado, o el resultado es como negativo. Y en cualquiera de los otros casos es suficiente con que uno de ellos esté activo con el 1 para que nos dé una respuesta. Muy bien, y vamos a la última, que es la puerta NOT. Nada más déjenme. Muy bien, bueno, en este caso, ahora para la puerta NOT, vamos a usar la operación de complemento. Aquí observemos el símbolo, que es una especie de triángulo con un circulito al final, así en la punta. Este es el símbolo para la puerta NOT. Y la tabla lógica, ya la habíamos también trabajado antes. Cuando la entrada es 0, el resultado es 1, porque es su complemento. Y cuando la entrada es 1, el complemento es 0. ¿Vale? Entonces, esta es la salida. Algunas puertas, a partir del valor de entrada, van a ejecutar una acción que sería como el complemento. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos? Por ejemplo, un aire acondicionado. Vamos a suponer que el aire acondicionado está apagado. O sea, podría ser cualesquiera de los dos, ¿no? Está apagado, pero la temperatura ambiente, digamos, ya llegó como a ese límite, y entonces ejecuta la acción para que ahora esté encendido. Porque pues ya detectó ahí la temperatura como límite, ¿no? Ahí por ejemplo los aires acondicionados, a partir de censar la temperatura, pues se encienden o se apagan, ¿no? Van controlando el ambiente. Y entonces ahora estaría el dispositivo en su estado encendido. Entonces, si estaba apagado, con esa acción, pues ahora se enciende, ¿no? O al revés, si estaba encendido, pues con esa compuerta ahora se apaga. Entonces va a estar siempre esta puerta, lo que hace es cambiarla a su estado opuesto. Y aquí pues hay únicamente esas dos opciones, ¿no? 0. Si es 0, lo va a enviar a 1, si es 1, lo va a enviar a 0. A partir de cierta condición. ¿Algún ejemplo que puedan ustedes diseñar con una compuerta NOT? Podría ser el teléfono. ¿Cómo sería?
Pues si lo estás ocupando, si lo quieres ocupar lo prendes y si ya no lo vas a ocupar lo apagas. Ajá, por ejemplo aquí sería la acción que tú ejecutas en el teléfono cuando le enciendes. Por ejemplo, si yo, como ahorita, ¿no? Yo tengo el dispositivo con la pantalla oscura, no se ve nada. Entonces voy a ejecutar porque lo quiero usar. Ejecuto con el botoncito y lo pongo en su estado activo, ¿no? Entonces este ya lo ejecuta el complemento. Entonces ya lo puedo usar. Y al revés también, lo tengo encendido y lo quiero colocar inactivo. Entonces ejecuto la acción con el botón para que lo apague, lo lleve a su estado apagado, ¿no? Digamos, quizá no apagado completamente, pero lo sería inactivo, ¿no? O sea, como activo inactivo. Al pasar, al hacer ese cambio, ¿no? Al cambio de estado. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Podría ser la de la luz que se prende con sensor. Ajá, ¿cómo sería ahí? Pues cuando alguien pasa se enciende y si no se queda apagado. Ajá, por ejemplo. Ahí entonces si está apagado, entonces ahora estaría en el modo activo y al revés, ¿no? O sea, si está activo y a lo mejor ya no hay nadie dentro de ese lugar o del área donde esté sensando, se apaga. Ajá, entonces es un sí, pasa un no y al revés, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Ahí también, dependiendo de cómo sea de cómo esté diseñado el dispositivo, podría entrar en una compuerta I, ¿no? O sea, está encendido y hay alguien dentro, entonces queda encendido, ¿no? Está encendido, pero ya no hay nadie dentro, entonces se apaga. También podría ser. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado, ¿no? Hay algunos apagadores que yo he visto simplemente se apagan, o sea, a veces se apagan, luego sensan y luego ya se vuelven a encender. Entonces, como que depende de la configuración. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo de esta puerta NOT? Una puerta automática. Ajá, por ejemplo, a ver. Pues cuando no hay nadie, pues no se abre y cuando se acerca alguien se abre. Ok, ajá. Entonces ahí pasaría de un estado, digamos, si está cerrada se abre o si está cerrada, si está cerrada se abre o si está abierta pues se cierra, ¿no? Ya cuando no hay nadie. Muy bien. Entonces, vean que mediante estas tres operaciones podríamos configurar dispositivos de tal manera que las señales se vayan transmitiendo a partir de que ciertas condiciones se cumplan. Y eso pues depende del funcionamiento del dispositivo, de qué condiciones yo le impongo para que me dé un resultado. Y estas combinaciones de pequeñas compuertas van estructurando todo el dispositivo ya en una forma ya macro, ¿no? Pero dentro está configurado para que estas pequeñas compuertas vayan ejecutando señales y al final, pues cuando yo veo un dispositivo como la computadora, pues veo una salida final. Pero esta salida es lo voy a decir así, entre comillas, es la suma de distintas acciones dentro de la computadora que se van ejecutando o no dependiendo de lo que el usuario vaya dando o de las señales que vayan entrando también a la computadora. Y ya nada más para terminar, bueno, les voy a dejar por ahí en Classroom luego las indicaciones para otras 3 compuertas que están relacionadas, pero son como los negativos o los complementos de las que vimos.
Y se las voy a dejar por ahí que las investiguen y las vamos a trabajar. Entonces ahorita lo que yo quisiera es que ustedes repasaran este material. Si ven son solo 3, ahorita el esquema no se ve tan complicado, pero es la base para lo que vamos a hacer posteriormente. Y ya en la siguiente clase vamos a hacer operaciones para ir simplificando circuitos y llevar a un resultado final, como resultado de salida, ¿vale? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, muy bien. Perfecto, por favor, si es que no hicieron la actividad inicial de la clase, que consistía en resolver la tarea, pues háganla para que no tengan problemas en cargar su archivo a tiempo en la plataforma. Dejé la tarea hasta el jueves a las 10 de la mañana, pero si ya la tienen ahorita es lo mejor, ¿no? Ya que la suban y así ya se evitan de problemas de hacer todo en la mera hora. Bueno, pues cuídense mucho, y nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? Cualquier cosa, pues me mandan un mensaje. Si quieren preguntar algo sobre la tarea, pues me mandan un mensaje, o sobre cualquier cosa, o sobre la plataforma, me mandan mensaje al correo. Recuerden siempre de colocar en el asunto su grupo, porque a veces me preguntan de alguna actividad, pero pues yo necesito identificar. Con el grupo es mucho más fácil, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Bye, bye. Apaguen su... Bye, cuídense mucho. Adiós, nenita.